Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, comenzando semana aquí en Sala de Prensa, en Noticias Caracol Ahora, lo que viene luego de la llegada del primer lote de 50.000 vacunas del laboratorio Pfizer y de BioNTech, laboratorio alemán, contra el COVID-19. Muy pronto, en las próximas horas, seguramente el próximo miércoles, va a comenzar el plan de vacunación en el país. Esto implicará la primera línea de atención al coronavirus, es decir, que esas 50.000 dosis ya han sido distribuidas, 12.000 de ellas en Bogotá, una parte también importante en Antioquia y Medellín y otra parte destacada en Cali y el Valle del Cauca, además del resto de ciudades capitales de Colombia, serán destinadas inicialmente para los médicos, las enfermeras, los camilleros, también para las personas que hacen el aseo en las zonas en donde están los pacientes más graves con COVID-19. Adicionalmente, los vigilantes y las demás personas que están todos los días poniendo el pecho a las personas con mayores complicaciones con el COVID-19. Por supuesto, los especialistas que son los encargados de hacer la intubación y que por cuenta de los aerosoles que se expiden están en un riesgo elevadísimo de contraer la enfermedad. ¿Qué viene ahora? La próxima semana, según dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, deben llegar otras 50.000 dosis de la vacuna. Quiere decir que las 50.000 que llegaron hoy serán dispuestas a igual número de personas. No se van a guardar 25.000 para que sea una segunda dosis. No, porque además de las 50.000 que llegan la próxima semana, deben llegar secuencialmente en las dos subsiguientes semanas 100.000 dosis semanales de COVID-19 de vacunas de Pfizer. Esto por la compra directa. Pero estamos pendientes de lo que viene ahora a través de la compra bilateral de las vacunas con la multinacional china Sinovac, vacunas que deberían llegar en los próximos días al país y que van a garantizar la vacunación masiva de la que habló el presidente Iván Duque, que habló de la llegada de más de 1.650.000 vacunas en los próximos 30 días al país y garantizó que en el próximo mes al menos 1 millón de colombianos estarían inmunizados contra el COVID-19. Ahora, la segunda parte será la distribución de esas vacunas que llegaron hoy, las de Pfizer, en los próximos días, en las próximas horas, hacia las principales ciudades del país, con el esquema de ultracongelación de menos 30 grados que deben tener este tipo de biológicos. Y una advertencia importante que hizo la Procuraduría: 230 ciudades y municipios del país no entregaron información para saber si están o no listos para la coordinación con EPS e IPS para esta primera fase. Entre ellas están Bogotá, Barranquilla y Manizales. Así que muy atentos de que los alcaldes respondan y esté todo coordinado para que esto, ojalá, por el bien de todos los colombianos, sea un proceso exitoso. Que así sea, Ricardo. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Ha causado mucha indignación una fiesta clandestina que se lleva a cabo desde hace 3 días en un local en Bogotá. Han sido inútiles los esfuerzos de la policía para que quienes se encuentran en el interior de este lugar, que se calcula son más de 200 personas, lo abandonen. Lo peor, y lo que dicen los denunciantes, es que cada 8 días es el mismo panorama. Y es que son varios los eventos similares a este que en los últimos días se han convocado por redes sociales, no solo en Bogotá, sino en otras ciudades. Este tipo de encuentros, además de malestar, al ver esta cantidad de irresponsables, pues también generan varios cuestionamientos. Muchos ahora se preguntan por qué hay quienes insisten en organizar y en asistir a este tipo de rumbas clandestinas, poniendo en riesgo su salud. Y bueno, y si no les interesa la propia, ¿por qué no les preocupan sus familiares? ¿Y por qué justifican sus acciones bajo un supuesto problema de salud mental? ¿Por qué las autoridades no han podido controlar del todo esta situación? ¿Qué hay detrás de estos comportamientos? Para ampliar este tema y responder esas preguntas, hoy nos acompañan Henry Murraín. Él es el subsecretario distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento en Bogotá, y también el doctor Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo y especialista en economía de la salud. Buenas noches a los dos. Henry, bienvenido a Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación, Juanita, y estoy muy contento de poder conversar sobre estos temas. Qué importante que podamos tener esta charla, Henry. Bienvenido también, doctor Jaime, ¿cómo está?
Muy bien, Juanita, muchas gracias por la invitación y buenas noches para la audiencia. Me alegra mucho tenerlos a los dos para que podamos conversar sobre este tema que llama tanto la atención y que, como lo decíamos, también genera mucha indignación. Voy a comenzar con Henry, porque cómo entender que después de un año de pandemia y las graves consecuencias que ha dejado, estamos hablando de más de 50.000 fallecidos, por ejemplo, aún existan estas fiestas y estos encuentros sin ningún tipo de cuidado. ¿Qué es lo que pasa por la mente de estas personas, de estos que, sin duda hay que decirlo, son unos irresponsables? Henry. Pues en todas las sociedades hay personas con niveles de aversión al riesgo muy distintos a otras. Lo que quisiera decir a partir del trabajo que hacemos semana a semana de investigación a través de encuestas, conteos y demás, es que ese porcentaje de ciudadanos que pues no tiene esta actitud de cuidado y pues manda esta señal tan desafortunada como la que están haciendo estas personas, esto es una minoría de personas en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Esto no caracteriza a la gran mayoría de personas que en circunstancias como en diciembre, la mayoría de la gente en Bogotá, por ejemplo, no estuvo en novenas ni fueron a reuniones de familiares o amigos. Entonces, aun cuando estas imágenes sean molestas, tenemos que ser muy cuidadosos como juzgamos esto, porque a veces terminamos por una minoría caracterizando una mayoría que realmente se está cuidando. En Bogotá, el porcentaje de gente que lleva meses sin ver a sus familiares mayores, gente que conozco y que reportan las encuestas que lleva meses sin ver a sus padres, por ejemplo, porque tienen alguna comorbilidad y quieren cuidarlos, es muy grande. Entonces, siempre me parece justo, al lado de estas imágenes de personas que muestran pues grandes niveles de imprudencia, sopesar y balancear esto, porque esto no nos caracteriza a todos, y si fuera así, pues esta ciudad estaría colapsada hace rato. Qué importante hacer esa claridad, Henry, porque sí es cierto, no es todo el mundo, incluso son muchos los jóvenes pues que deciden asistir a estas fiestas, pero son muchos otros también los que prefieren cuidarse, mantenerse, digamos, responsables ante la pandemia, por ejemplo, no visitar a sus familiares. Quiero decirle que yo me incluyo en medio de esas personas que no visitan a los adultos mayores para evitar un posible contagio. Y ahora me gustaría preguntarle al doctor Ordóñez qué efectos o peligros tienen en la salud, digamos, pensando en un posible contagio, el participar en espacios como estos. Si estamos hablando de que es un porcentaje menor, como nos lo está diciendo Henry, pues ¿qué tan grave puede llegar a ser, doctor? Buenas noches, Juanita. Juanita, quiero iniciar haciendo una corrección al dato con el que usted inició la pregunta cuando dijo que iban más de 50.000 muertes. La corrección es que el pasado 4 de febrero, el DANE publicó las cifras oficiales de defunciones por COVID-19, desde el 2 de marzo del año pasado hasta el 17 de enero. Hasta ese momento, según el DANE, van 69.662 muertes y más o menos unas 8.800 que ha habido del 18 de enero hasta la fecha. Estamos hablando, Juanita, de que ha habido más de 78.000 muertes. Eso nos ubica al país como el sexto país con la mayor tasa de mortalidad por COVID. Es muy grave lo que está pasando. Y esos eventos son eventos que se llaman eventos supercontagiadores. ¿Por qué? Porque están encerrados y por tanto está mal ventilado. Ya llevan 72 horas ahí rumbeando. Cuando se está rumbeando, ¿qué sucede? Hay música, por tanto se habla más duro. Si se habla más duro, con toda seguridad no tienen tapabocas, olvídate de eso. No hay distanciamiento social. Si habla más duro, entonces las micropartículas viajan a mayor velocidad. Juanita, con una sola persona que haya infectada, ya después de 72 horas, Juanita, es muy probable que una proporción muy importante de ellos ya estén infectados en este momento y de ahí van a infectar a sus seres queridos. Como dice el secretario de Cultura de Bogotá, estoy de acuerdo, es una minoría, pero en temas de una pandemia, esa minoría está generando un evento súper contagiador porque luego se van para sus casas a contagiar a más personas. Entonces es excesivamente grave. ¿De acuerdo? Doctor, y esa claridad que usted me estaba haciendo de las cifras es importante porque sí, el Ministerio de Salud tiene reportados que son más de 57.600 las personas fallecidas en este momento por COVID, pero importante también tener ese dato que
que digamos se hace en el muestreo del DANE, que revela que son más de 79.000. Sin duda es un peligro lo que está pasando pues en medio de esta pandemia del COVID-19 y recién que hemos vivido este segundo pico. Ahora me gustaría preguntarle también a Henry, muchos le han perdido el miedo a la enfermedad, ¿se trata de un tema de cansancio o de indisciplina o hay muchos adictos también y eso podría llegar a explicar esta situación, Henry? No, el tema de fiestas clandestinas y reuniones, rumbas, digamos, ilegales, lo hemos vivido pues casi todo el año. Digamos, esto no apareció ahorita como producto de un cansancio, esto es un relajamiento, esto es un descuido que se ha presentado, digamos, en grupos minoritarios durante todo este tiempo. Nosotros, insisto, hemos medido que esto lo rechaza la gran mayoría y en las encuestas más del 98% de la gente dice, mire, esto es inaceptable, esto nos parece grave. Nos sorprendió, de hecho, en las preguntas que se realizaron en las mediciones de diciembre, que un 70% de la gente decía que preferiría continuar en unas condiciones de confinamiento más restrictivo al que estábamos por la seguridad. Es decir, mucha gente inclusive preferiría estar en condiciones más duras de aislamiento al que hemos estado expuestos. Como decía el doctor, aun cuando son una minoría, en una ciudad de Bogotá, no sé, un 5% de gente de 8 millones de habitantes son 400.000 personas. Mucha gente que podría estar en disposición a prácticas de descuido como las que ustedes comentan, y este grupo, aun cuando es minoritario, en una ciudad como Bogotá tiene un efecto tremendamente crítico sobre los demás. ¿Qué hemos visto recientemente? Que la gente mayoritariamente viene siguiendo las medidas de cuidado, ¿sí? Bogotá es una ciudad donde el 97% de la gente usa mascarilla en calle. Hemos visto que tenemos que reforzar la pedagogía en el uso de mascarilla y medidas de bioseguridad en lugares cerrados, porque la gente en el espacio público, en la calle, tiene la mascarilla, pero mucha gente llega a la oficina, llega al comercio, llega al trabajo y cuando llegó se siente seguro y se quita la mascarilla, se deja el tapabocas colgando. Entonces, el seguimiento a medidas como el uso de mascarilla es menos riguroso en espacios cerrados y eso, pues lo que nos han dicho todos los epidemiólogos, eso es grave porque en los lugares cerrados hay mucha más probabilidad de contagio y mucha más probabilidad de que esas gotículas, esas partículas, esos sprites que salen de nuestra boca, de nuestra nariz, se queden suspendidos ahí en el aire o los que se han quedado suspendidos en el aire por parte de otras personas los apropiemos. Claro que estamos cansados todos, esto ha sido un año muy difícil, pero también tengo la conciencia de que la gran mayoría de personas tiene la convicción de que la única forma de salir de esto y empezar a recuperar las actividades de nuestra ciudad es extremando las medidas de cuidado, en particular en este momento el uso de mascarilla en lugar cerrado y la ventilación. Acaba de entregar que en medio de estas encuestas que se han realizado en Bogotá, el 70% preferiría seguir en un confinamiento para poderse seguir cuidando en medio de toda esta situación. Me gustaría también preguntarle lo mismo al doctor Jaime Ordóñez, digamos, ¿por qué se está presentando esto? Es cierto que hay un cansancio mental, digamos, escudarnos en este tema de la salud mental. ¿Es cierto en medio de toda esta indisciplina, doctor? Pues como todo en la vida, Juanita, esto es multicausal. Entonces, en términos generales, la mayor parte de nosotros somos egoístas. El egoísmo es una característica que en principio es básica por términos de supervivencia. Tratamos de salvarnos. Recuerde lo que sucede en los aviones cuando le dicen, cuando caiga la mascarilla, primero se pone la suya, después le ayuda a los demás. Y así funciona más o menos todo. Entonces, yo sé que cuando empezamos la pandemia, se plantearon muchos mensajes positivos, que vamos a salir mucho mejor de esto. ¿Y qué estamos viendo? Que los países ricos acaparan las vacunas. Entonces, en realidad, el egoísmo es tan antiguo como el hombre y va a seguir siendo igualito. Entonces, ahí hay algo de egoísmo, algo de codicia, bastante de codicia de parte de quienes se están enriqueciendo porque tengan la plena seguridad que hay alguien que está generándose un gran lucro económico de esa fiesta clandestina. Entonces esa persona tiene una codicia que es importante. Y también hay algo de negación, porque claro, es que mirad que estamos hablando de lo que acabaste de decir, casi 79.000 muertos en menos de un año. Eso es impresionante. Entonces, claro, hay algo de negación, es que esto no está pasando. Y uno entiende que la negación dure
unas semanas, pero ya llevamos un año. Ya es hora de pasar la etapa de la negación. Esto sí está sucediendo, son casi 79.000 muertos reales y definitivamente ese comportamiento de las personas en términos generales va a ser normal. Cada uno va a tirar para su propio lado. Ahora bien, el trabajo duro para el secretario de Cultura de Bogotá, me parece que es un trabajo muy duro, es tratar de reforzar o cambiar ese comportamiento que es tan natural, que la gente sea egoísta, para que entiendan a través de la cultura que es que hasta que todos no salgamos de esto, nadie va a salir de esto. Entonces es muy complejo, es una labor quijotesca la que tiene el secretario, créame que no lo envidio, para tratar de cambiar comportamientos que son tan inherentes a las personas, como es el del egoísmo. Y para allá vamos precisamente, Henry. Me gustaría preguntarle cómo convencer entonces a la ciudadanía sobre el peligro vigente del COVID-19. Yo sé que usted, digamos, se ha dedicado muchísimos años a investigar el comportamiento ciudadano, pero también ahora, digamos, en este cargo que tiene como subsecretario de Cultura Ciudadana acá en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo lograr ese cambio? Sí, una planteamiento, digamos, de base fundamental. No puedo dejar de reaccionar a la afirmación del doctor frente al egoísmo humano, que es una forma de interpretar, digamos, a los seres humanos a través del el centramiento en sí mismo y el egoísmo, pero pues lo que llevamos en siglos de investigación social nos ha mostrado que la humanidad no sería posible sin la cooperación también. Es decir, hay una frase de un filósofo británico muy famosa que dice que pues, es tan antigua la guerra como la cooperación. Entonces, los seres humanos somos seres sociales y hemos aprendido a convivir y tener dinámicas de interacción con otros seres humanos de una manera tremendamente compleja y rica. No es cierto que solo pensemos en nosotros. Nosotros al arranque de esta pandemia hicimos una donatón en donde invitamos a la gente a ayudar, a donar, digamos, recursos para poder soportar la estrategia de respuesta social a la ciudadanía en un momento en el que se estaban perdiendo empleos, mucha gente estaba dejando de trabajar porque tiene trabajos informales. Esperábamos recoger 10.000 millones de pesos a partir de aportes voluntarios y recogimos más de 50.000. Un hecho inédito en un momento crítico que estamos viviendo, en donde mucha gente tiene afugias económicas. Entonces, si no podemos entender también la cooperación, la empatía y la interdependencia humana, no podemos entender a los seres humanos y el egoísmo no es la única respuesta. Que hemos visto nosotros en términos experimentales, que dicen las ciencias del comportamiento, hemos trabajado en mesas de trabajo con el Behavioral Insight Team, con gente el Centro de Ciencias del Comportamiento de Harvard, con algunas ciudades de América Latina, comprendiendo, digamos, muchas cosas. Y sí es fundamental que en estas épocas de incertidumbre y de crisis consolidemos esta noción de un nosotros, ¿sí? Y mostremos también lo que funciona, ¿sí? Lo que se hace bien. Si yo solo me concentro en mostrar lo que no sale bien, también hago pedagogía todo el tiempo de lo que no funciona, ¿sí? Entonces yo llamo, digamos, en estos momentos a que sopesemos siempre nuestra mirada y seamos justos, porque hay miles de personas, hay muchas más personas que están en este momento cuidándose y siguiendo, digamos, medidas de cuidado como no ir a reuniones y fiestas, que las que no lo están haciendo. E insisto, la razón por la que no lo están haciendo no solo tiene que ver con autocuidado y bienestar propio, sino por el amor al prójimo, a los más cercanos y por el sentimiento de responsabilidad que tenemos con nuestra sociedad. Si nosotros logramos mandar la señal de que los que tenemos claro el mensaje somos más, seguramente estas minorías que incumplen van a ser cada vez menos. Pero si nos echamos el cuento de que la mayoría somos así, aun cuando no nos demos cuenta, estamos promoviendo el comportamiento irresponsable en la medida en que mandamos una señal de que todos somos iguales. Qué importante eso, porque sin duda sí somos más los que nos cuidamos, y no, ya lo había dicho usted, Henry, pues esto estaría fuera de control. Doctor, ¿cómo convencer entonces a la ciudadanía desde su perspectiva? Yo soy convencido de la educación, pero de la educación continua, constante. Es decir, las personas, a casi todo el mundo se le olvida rápidamente los mensajes.
hay que decirlo de una y otra forma. Retener el mensaje depende en muchas ocasiones como del nivel de educación de las personas. Es decir, una persona con un alto nivel de educación va a tender a identificar más fácilmente cuál es el mensaje importante y retenerlo. En la medida en que hay menor nivel de educación, se va perdiendo la fortaleza del mensaje. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos de adherencia a tratamientos, vemos cómo son más adherentes las personas con altos niveles de educación que con bajos niveles de educación. Entonces, esto nos obliga a tener estrategias diferenciales para la población. Por tanto, hay un sector de la población en la que yo sé que puede ser muy engorroso llevar el mismo mensaje de forma constante. Ahora bien, la idea es llevárselo de diferentes formas, pero hay que hacerlo de manera constante. Entonces, hay que seguir explicando una y otra vez con datos, con publicidad creativa, de 500 formas a través de la educación sobre la importancia del cuidado. No podemos cansarnos de seguir llevando el mismo mensaje. Ahora bien, hay que ser creativo en cómo estar llevando de forma continua y constante el mensaje, sobre todo aquellos sectores que tienen menores niveles de educación. Claro, seguirnos cuidando sin duda. Y se ha conocido, esto ya me gustaría cambiar un poco el tema, pero pues también conocer sus opiniones al respecto, ya para ir cerrando el programa, y es que pues se ha conocido que acciones como tomar la temperatura, la desinfección de los zapatos con tapetes, las encuestas no sirven de mucho para prevenir los contagios, esto pues después de más de un año de pandemia. ¿Cómo cambiar entonces el chip frente a estas situaciones? ¿Es necesario cambiar estas acciones que estamos tomando? Y quiero comenzar con Henry. Sí, importante, Juanita, decir que muchas de las cosas que hemos hecho han servido y son importantes. No podemos decir, no, es que todas estas cosas que estábamos haciendo no sirven, no. Seguramente la mayoría de cosas que hemos hecho para cuidarnos en este momento son pertinentes y han servido, pero con el tiempo y con el conocimiento que tenemos cada vez mayor, tanto del virus como del comportamiento ciudadano, podemos hoy día verificar que algunas cosas no tienen tanto efecto y tanto impacto epidemiológico. Entonces, de hecho, la semana pasada que lanzamos la campaña Detalles que Salvan, la alcaldesa mayor le envió una carta al ministro invitándolo a que mandemos la señal y actualicemos los documentos y las resoluciones pertinentes para que los establecimientos comerciales, las instituciones de gobierno, los edificios, pues en vez de concentrarse en cosas que no tienen efecto, se concentren en las cosas que más efecto tienen. La imagen típica era que el señor vigilante que te revisa la temperatura o te desinfecta las suelas de los zapatos, se le caía el tapabocas o tenía un tapabocas que no le cierra bien en la parte de arriba y le deja esto que llamamos el escote de tapabocas, que si usted se agacha se le ven las ñatas. Ese tapabocas no funciona porque pues no le está protegiendo. Entonces, la persona que te está tomando temperatura está muy concentrado en una cosa que no tiene efecto, pero en lo que es más importante, que es en el adecuado uso de una buena mascarilla, no estábamos poniendo atención. Y como sabemos quienes trabajamos en estos temas de comportamiento ciudadano, la carga cognitiva de los seres humanos es limitada y no podemos concentrarnos en muchas cosas. Entonces, la idea de abandonar aquellas cosas que no tienen impacto y concentrarnos en otras también tiene que ver con que, como tenemos pocas cosas a las cuales poner atención al tiempo, si nos concentramos en las que más impacto epidemiológico tienen, pues vamos a tener mejores resultados. ¿Qué hemos visto por parte de la ciudadanía en estos días que llevamos pues el lanzamiento de esta campaña Detalles que Salvan? Pues que la gente se viene adecuando, los comercios vienen diciendo, oiga, pues entonces, ¿verdad? El tema de la ventilación, ¿qué hacemos? Y cuando no tenemos ventanas, como, bueno, la gente ya se está concentrando en temas en los que tenemos pues un mayor impacto, y ahí el trabajo pues de conversatorios como este y de la narrativa de los medios de comunicación es fundamental. Seguramente, rápidamente, en caso de que nos concentremos en donde toca, podemos tener mejores resultados. Que nos sigamos concentrando en lo que toca. Doctor Jaime, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa de estas acciones, como tomar la temperatura, la desinfección con tapetes y demás? Eso está claro que no ha funcionado en realidad. Eso no genera ningún valor agregado importante. Una cosa importante del conocimiento es que cambia, pero sobre todo que cambia relativamente rápido. Y yo sé que eso es incómodo para las personas que hoy me digan una cosa y la semana entrante otra. Pero ¿qué hacemos? Es decir, así funciona el conocimiento. Lo que hoy es cierto, pasado mañana no lo es. Entonces, lo que tenemos que aprender es adaptarnos, hay que enseñar a la gente a adaptarse, hay que enseñar a la gente
que es que las cosas son así, es decir, esas observaciones eran de buena fe. Hace un año se dijo de buena fe sobre toda la importancia de estas cosas, pero la buena fe no asegura buenos resultados. Entonces hay que explicar eso, simple y llanamente, que nos equivocamos, así de sencillo. Vean, esas medidas que se propusieron fue un error. Se equivocó la OMS y todo el mundo y listo, se cometió un error. Ahora corrijámoslo. Pero es aceptar que el conocimiento es cambiante. Eso a veces es duro porque a veces es preferible quedarse cómodo, de seguir haciendo lo mismo una y otra vez sin medir resultados. Entonces está claro que lo que sirve son relativamente pocas cosas. Es un buen tapabocas bien usado, bien ajustado, el distanciamiento, locales bien aireados. Entonces, fíjate que no son muchas cosas. Hasta ahí. Ya toda esa parafernalia que incluso trae unos gastos. Yo creo que una forma fácil de llevar el mensaje es, vea, se va a ahorrar una cantidad de dinero con los geles, con el alcohol, con el tapete, con estas cosas que a usted le caen y lo desinfectan. Vea la cantidad de dinero que se puede ahorrar. Entonces, busquemos la estrategia de decir, vea, se puede ahorrar un dinero que se está gastando que no está sirviendo para nada y concentrémonos en estas pocas que sí sirven. Que sí sirven y son, pues sin duda, las más importantes. Pues es el análisis a una práctica, la de las fiestas clandestinas, pues que literalmente se ha mantenido desde que comenzó esta pandemia, pero que también retrata pues un poco cómo somos y cómo entendemos los riesgos. Sin embargo, y en contraste, me gustaría destacar dos de los datos que mencionamos a lo largo del programa, y es que, por ejemplo, en algunas encuestas en Bogotá, el 70% preferiría seguir y mantenerse en confinamiento para cuidarse y para cuidar a los otros y que pronto podamos salir de esta pandemia. Pero también esa frase que ha dicho Henry tan importante, es tan antigua la guerra como la cooperación entre unos y otros, y eso es lo que sin duda ha permitido pues que de estas y de otras salgamos adelante. Son Henry Murraín, subsecretario distrital de Cultura Ciudadana y Gestión de Conocimiento en Bogotá, y también el doctor Jaime Ordóñez, médico epidemiólogo y especialista en economía de la salud. Henry, gracias, muy amable. Gracias Juanita, sí, y gracias Juanita por este momento, y recuerden que hay detalles que salvan. Así es, sin duda. Doctor Jaime, gracias también por sus opiniones. Juanita, muchas gracias por la invitación. Henry, muchas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes y la teleaudiencia. Cuídense mucho, muchas gracias. Muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos estará acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos.